Bueno, en esta sección vamos a ver lo que es la ley de Coulomb, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste la ley de Coulomb? Imaginemos que tenemos un punto aquí R1, ¿sí? Y aquí tenemos otro punto, el cual está a una distancia R2 del origen, ¿no? Este está a una distancia R1, donde las coordenadas son X1, Y1, Z1. Y aquí tenemos el punto 2 con estas coordenadas y donde la distancia es R2. ¿Listo? Entonces la distancia R, si esta es una R manuscrita, entonces ¿a qué va a ser igual? Entonces esa distancia R, ¿sí? Esa distancia R va a ser igual a ¿quién? Pues a R2 menos R1. ¿Listo? Donde, bueno, teniendo las componentes, pues podemos hallar esa distancia R, que es el vector verde que tenemos acá en la figura. ¿Listo? Entonces, imaginemos que aquí existe en el punto R1, sí, existe una fuente de cargas, donde una fuente de cargas podemos llamarla Q, ¿listo? Y una carga de prueba que vamos a llamar Q mayúscula en el punto R2, ¿listo? Entonces, ¿qué? Entonces, teniendo en cuenta que tenemos partículas cargadas, pues existirá una fuerza, ¿sí? Entre esas dos partículas, ¿sí? Entonces, esta carga Q ejercerá una fuerza, ¿sí? Sobre la carga Q mayúscula, ¿sí? Entonces, pues ¿cómo se halla esa fuerza? Bueno, realmente esa fuerza pues la halló Coulomb experimentalmente. Entonces, esto lo hizo a partir de experimentos, ¿sí? En donde experimentalmente ¿qué encontró? Pues encontró que la fuerza, sí, que hay entre dos partículas cargadas, entonces esa fuerza que existe entre esas dos partículas va a ser igual a ¿quién? A una constante K, listo, es una constante de proporcionalidad multiplicada por Q, ¿sí? Por Q minúscula, multiplicada por Q mayúscula, sobre ¿quién? Pues sobre la distancia que hay entre las dos cargas, ¿listo? Es decir, R manuscrita, entonces esto va a quedar R, ¿listo? Sin embargo, o R cuadrado, ¿listo? Como les digo, esta fórmula sale experimentalmente. Sin embargo, como estamos hablando de un vector fuerza, ese vector fuerza tiene una dirección, la cual va a estar regida por un vector unitario que vamos a llamar R unitario. ¿Listo? Entonces, la ley de Coulomb, ¿sí? La cual establece cuál es la fuerza entre dos partículas cargadas, pues es esta ecuación que se obtiene acá. ¿Listo? Entonces, esta es como la forma vectorial, ¿sí? Sin embargo, si nosotros queremos hallar la magnitud de esas dos, entonces entre la magnitud de esa fuerza, pues la magnitud corresponde a este pedazo de acá, listo, a ese pedazo. Entonces esto es la magnitud. Magnitud, listo. Entonces la magnitud de la fuerza se puede hallar eh, por este término, listo, que realmente ese es el escalar del vector, listo. Entonces, bajo este criterio, pues es bueno definir cuáles son las constantes que pueden regir esa fórmula, ¿listo? Esta fórmula también se puede escribir de otra forma, ¿sí? La otra forma es la siguiente, donde la fuerza va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre 4pi epsilon 0 q multiplicado por q mayúscula sobre la distancia al cuadrado, ¿listo? Y esto en el
sentido del vector unitario R, ¿listo? Donde epsilon, pues la tenemos acá, ¿listo? Se llama la permitividad del espacio libre, ¿listo? Cuyo valor equivale a ¿quién? A 8.854 por 10 a la menos 12, c al cuadrado. Entonces, ¿qué significa esa c? Significa la unidad de carga, que es el coulomb, ¿sí? Entonces, esa se simboliza por la letra c, ¿listo? Entonces, la constante de Coulomb, K, que esa es la que tenemos en nuestra ecuación, en nuestra primera ecuación, ¿sí? Equivale a 8.987 por 10 a la 9 newtons, este es newtons, metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. ¿Listo? La permitividad del espacio tiene las unidades contrarias, ¿no? Des en cuenta que estas son contrarias a estas. ¿Listo? Y por otra parte es bueno referenciar cuál es la carga del electrón, ¿sí? Entonces la carga del electrón equivale a 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. Realmente tiene una carga bastante pequeña el electrón. ¿Listo? Entonces hay que recordar esta unidad de carga del coulomb, entonces es en el sistema internacional. ¿Listo? O sea, hace parte del sistema internacional. ¿Listo? Bueno, entonces hay que tener una característica. ¿Qué pasa cuando, hacia dónde iría esa fuerza? Teniendo en cuenta que la fuerza es un vector. Entonces tenemos cargas del mismo signo, ¿sí? Entonces hay que recordar que las cargas del mismo signo se repelen. Por lo tanto, la fuerza, ¿sí?, va a ir en esta dirección. ¿Listo? En esta dirección. Démonos cuenta que va hacia el eje positivo de las X, ¿sí? Si nosotros trazamos aquí nuestro plano cartesiano, donde este es X y este es Y, ¿sí? Entonces la fuerza que hace esta partícula, o sea la partícula Q1, por eso la simbolizamos como Q1, esta es la partícula 1, sobre la partícula 2, por eso es que es F12, va en esta dirección. ¿Listo? Entonces esa fuerza se puede expresar pues por medio de la ley de Coulomb. ¿Listo? Donde existe una distancia entre las dos R. ¿Listo? Sin embargo, si son de signo contrario, pues ¿qué va a pasar? Que la fuerza que hace Q1 sobre Q2 pues va en sentido contrario. ¿A qué se debe esto? En sentido contrario, es decir, en sentido negativo de las X, ¿no? Si tenemos las dos partículas sobre una misma línea. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se debe esto? Pues si nosotros miramos las cargas, ¿sí? Entonces, si tengo dos cargas positivas o ya pueden ser negativas, la fuerza me va a dar ¿qué? Positiva. ¿Listo? Porque positivo por positivo me da positivo, o negativo por negativo también me va a dar positivo. Entonces, por eso es que la fuerza que ejerce esta partícula sobre esta partícula es positiva. ¿Listo? Sin embargo, si Q1 es positivo y Q2 es negativo, pues esta fuerza nos va a dar negativo, ¿sí? Nos va a dar negativo. Por eso es que la fuerza que ejerce esta partícula sobre esta partícula va en sentido negativo de las X. ¿Listo? Entonces, de aquí también, ¿qué se puede concluir? Se puede concluir que F1, ¿sí?, la fuerza que hace la carga 1 sobre la carga 2, es igual a ¿quién? A menos, ¿sí?, o sea, el vector negativo de ¿quién? De F2, 1. ¿Listo? Esto es la tercera ley de Newton, la fuerza de acción y reacción. ¿Sí? La fuerza que hace este sobre este es la misma fuerza que hace este sobre este, pero en sentido contrario. Por eso es que se pone un vector negativo. ¿Listo? Entonces, pues esas son las principales características de la ley de Coulomb. ¿Listo? Otra característica, ¿cuál es? Que existe el principio de superposición. Entonces, ¿qué significa esto? Que si tenemos diferentes partículas, un cúmulo de partículas acá, ¿sí? Entonces, esas van a ejercer una fuerza Q sobre esta, ¿sí? Entonces, aquí existe una distancia entre estas dos, ¿sí? Entonces va a existir una fuerza que vamos a llamar F1, ¿sí? La fuerza F1, ¿listo? Entonces también existe una
distancia entre Q2 y la carga Q, listo. Entonces va a ser una fuerza que puede ir hacia allá, listo, la cual vamos a llamar F2, listo. Y adicionalmente pues aquí hay otra partícula, entonces esta es la distancia entre las dos, ¿cierto? Entonces la fuerza puede ir hacia allá, entonces qué pena, quedó un poco chueco ahí. Entonces esta fuerza la vamos a llamar F3, ¿listo? Entonces, ¿qué establece el principio de superposición? Lo que dice aquí, que la interacción entre dos partículas no es afectada por la presencia de otras. Entonces, ¿qué significa? Que la fuerza neta sobre Q, ¿sí? La fuerza neta sobre Q, pues podemos tomarla como ¿quién? Como F1, ¿sí? Más F2 más F3, ¿sí? ¿Por qué? Porque la presencia de las otras partículas no me afecta a este F1, ¿sí? O no me afecta a F2, o no me afecta F3, que es la fuerza entre Q3 y la partícula de prueba, ¿listo? Por lo tanto, entonces podemos establecer que la fuerza total que existe sobre Q, ¿listos? Es F1 más F2 más F3. Si existieran más partículas, pues esto tendería a sumarse a la fuerza que actúa sobre la partícula de prueba. ¿Listo? Entonces, eso es lo que podemos establecer de la ley de Coulomb. Entonces, para eso vamos a desarrollar un ejemplo. ¿Listo? Entonces, tenemos dos cargas puntuales que se localizan en el eje positivo de las X de un sistema de coordenadas. Entonces, la carga 1 equivale a un nanocoulomb. ¿Listo? Esta es nanocoulomb. ¿Listo? Está a 2 centímetros del origen. Y la carga Q2, que tiene menos 3 nanocoulomb, o sea es negativa, está a 4 centímetros del origen. Entonces, ¿cuál es la fuerza que se ejercen esas dos cargas, Q1 y Q2, sobre una carga 3, que tiene una carga de 5 nanocoulombs que se encuentra en el origen? ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es nuestro diagrama. ¿Listo? Entonces, lo primero es diagrama. Bueno, entonces primero el diagrama. Bueno, entonces ¿cómo va el diagrama? Entonces nos dicen que tenemos una carga Q3, ¿sí? La cual está aquí. Esa carga es positiva. ¿Por qué? Porque no tiene signo negativo, ¿cierto? Entonces, adicionalmente tenemos una carga Q1 que está a 2 centímetros del origen. Entonces podemos utilizar una regla acá. Entonces utilicemos una regla. Listo. Entonces imaginemos que la otra carga está a 2 centímetros del origen. Listo. Entonces esa también es positiva. Entonces acá. Listo. Positiva. Y la otra es negativa, pero se encuentra a 4 centímetros del origen. Listo. Entonces 1, 2, 3, 4. Entonces aproximadamente aquí va a estar la carga. Listo. Entonces negativa. Bueno, ¿qué pasó? Negativa. Listo. Entonces tracemos las distancias. Entonces la distancia de acá hasta acá es 2 centímetros. Listo. Entonces 2 centímetros aquí y acá. Listo. Y la distancia de acá son 4 centímetros. Entonces lo primero que tiene que hacer usted es el diagrama. ¿Listo? El diagrama siempre tiene que hacerlo. Entonces lo segundo, entonces ¿cuál es la carga Q1, Q2 y Q3? Entonces la carga Q1 es esta, ¿sí? La carga Q2 es esta, bueno, esta equivale a, el ejercicio nos decía que equivalía a un nanocoulomb, ¿listo? Bueno, entonces esto es un nanocoulomb. Listo, esa es la primera. Listo, la segunda entonces va a ser
no, esta es la partícula número 3, qué pena. Listo. Entonces esta no está aquí en el origen, no está tan lejos de acá, sino está a 2 centímetros del origen, es decir, está acá. Listo. Entonces aquí es que está la partícula. Listo. La partícula negativa. Listo. Entonces Q3 nos dice el ejercicio, ¿sí?, que se encuentra en el origen. Listo. Entonces Q3 es el origen. Entonces vamos a tomar el origen aquí sobre Q3. Entonces esto es Y y esto va a ser X, Y y X, listo. Y entonces se encuentra a 2 centímetros y aquí esta se encuentra a 4 centímetros del origen. Quiere decir que la distancia 4 centímetros es esta, listo, desde acá hasta acá, listo. Y entonces la partícula Q3 es esta, listo. La partícula Q1 estaba a 2 centímetros del origen y la partícula Q2 está a 4 centímetros del origen, listo. Esta Q2 equivale a menos 3 nanocoulombs, esta equivale a 1 nanocoulombs y esta equivale a 5 nanocoulombs, listo. Entonces lo primero que tiene que hacer es el diagrama, listo. Lo primero es el diagrama. Bueno, entonces ahí tenemos nuestro diagrama. Ya con el diagrama, ¿qué procedemos a hacer? Procedemos a sacar las fuerzas que ejerce cada una de estas partículas, Q1 y Q2, sobre esta partícula. ¿Listo? Entonces para eso tenemos que sacar establecer el principio de que si las cargas eran diferentes, pues la fuerza va en sentido contrario. ¿Listo? Entonces quiere decir que la fuerza, esta fuerza que va para allá, es que fuerza. Entonces esta es la fuerza que ejerce 1 sobre 3. ¿Listo? Esa es la fuerza que va para allá. ¿Listo? Ahora la otra fuerza es la fuerza que ejerce 2 sobre la partícula 3. Como tienen signos opuestos, entonces quiere decir que la fuerza va a ir en sentido contrario. Entonces esto va a ir hacia allá. ¿Listo? Este es el origen, ¿no? Este es el origen. Y entonces esa fuerza equivale a ¿quién? Esa fuerza es la fuerza que ejerce 2 sobre 3. ¿Listo? Entonces una vez sacado nuestro diagrama de fuerzas sobre esta partícula, pues procedemos a establecer las ecuaciones. ¿Listo? Entonces lo segundo son las ecuaciones. Entonces, ecuaciones. Entonces, las ecuaciones, ¿cuáles son? Entonces, la fuerza que ejerce 1 sobre 3, ¿a qué es igual? Entonces, tenemos que esto es K por K1, ¿sí? Esto es el vector, K1 por K2. Bueno, como necesitamos hallar la magnitud, podemos solo utilizar el término sin vector, ¿listo? Sobre la distancia, R al cuadrado. ¿Listo? Entonces, R al cuadrado. ¿Listo? Aquí recordemos que esto es Q3. ¿Listo? Esa es la primera ecuación. Y la segunda ecuación, F2 sobre 3, ¿a qué va a ser igual? Pues lo mismo, K por al cuadrado. Llamamos esta distancia R1. Esta distancia la podemos llamar R1. ¿Listo? Y esta distancia la podemos llamar R2, listo, la de 2 centímetros y la de 4 centímetros. Entonces aquí llamémosla R1 al cuadrado, listo. Y aquí entonces nos va a quedar Q2 por Q3 sobre, ¿sí?, R2 al cuadrado, listo, R2 al cuadrado. Bueno, ya con nuestras ecuaciones, pues simplemente procedemos a reemplazar. Entonces, evaluar valores numéricos, ¿no? Entonces, evaluar es eso. Entonces, la fuerza que ejerce 1 sobre 2, que va a ser igual a, bueno, tenemos la constante,
que esa la podemos aproximar a 9. Esto, la constante, recordemos que está aquí. Entonces la constante equivale a 8.98. Entonces podemos aproximarla a 9. ¿Listo? Este número podemos aproximarlo a 9. Entonces vamos a escribir ese número. Entonces cerremos acá. Entonces 9, ¿sí? Por 10 a la 9. ¿Listo? Newtons por metro cuadrado sobre coulombs cuadrado. ¿Listo? Entonces nuestra constante multiplicado por ¿quién? Por Q1, ¿sí? Multiplicado por Q1. Q1 equivalía a ¿quién? A un nanocoulomb, ¿no? O sea, eso se puede expresar como 1 punto por 10 a la menos 9. Entonces los nanos equivalen a menos 9 coulombs. ¿Listo? Los nanos equivalen 1 por 10 a la menos 9, ¿no? Entonces, como es nanocoulombs, entonces queda 1 por 10 a la menos 9 coulombs. ¿Listo? Entonces la partícula 3 tenía una carga de 5 nanocoulombs, entonces 5.0 por 10 a la menos 9 coulombs. ¿Listo? Y esto dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Listo? Entonces la distancia que había entre 1 y 2 era de entre 3 y 1, digo, entre 3 y 1 es de 2 centímetros. Entonces hacemos de una la conversión de unidades. Esto nos da 0.02 metros elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces si nosotros miramos aquí las unidades, metros cuadrados con metros cuadrados se irían, y coulombs, entonces tachémoslas de una vez. Entonces metros cuadrados, que son estos, se irían. ¿Listo? Y coulomb por coulomb da coulomb cuadrado, entonces quiere decir que es estos coulombs con estos coulombs se irán con estos de acá abajo. Entonces la fuerza nos queda solamente newtons. ¿Listo? Y entonces si usted hace esa operación, pues le va a quedar que la fuerza entre 1, ¿sí? Esto es 1 y 3, ¿no? Qué pena. 1 y 3, la fuerza que hace 1 sobre 3, ¿a qué equivale? A 1.12 por 10 a la menos 4 newtons. ¿Listo? Bueno, entonces esa es la primera, de 1 sobre 3. ¿Listo? La segunda, pues hacemos lo mismo. Entonces la fuerza que ejerce 2 sobre 3, simplemente entonces 9.0 por 10 a la 9 coulomb newtons por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Listo, esto así. Entonces la carga 2 equivale a 3, ¿no? La carga 2 equivale a 3, entonces 3 nanocoulombs, pero esa carga era negativa, ¿no? Bueno, negativa, listo. Entonces por 10, bueno, todavía no pongamos el negativo, vamos a hallar solamente la magnitud. Listo. Entonces 1 por 10 a la menos 9 coulombs. Listo. Cerramos aquí. Entonces la otra es 5.0 por 10 a la menos 9 coulombs. Listo. Y esto lo vamos a dividir entre r cuadrado, pero r entre esas dos equivale a 4 centímetros, o que es lo mismo 0,4 metros. Listo. Y elevados al cuadrado. Entonces aquí tenemos que los metros cuadrados con metros cuadrados, y coulomb por coulomb cuadrado, y con este se va. ¿Listo? Entonces la fuerza que ejerce 2 sobre 3 equivale a 8.4, ¿sí? Por 10 a la menos 5 newtons. ¿Listo? Bueno, entonces por principio de superposición, ¿sí? Por principio de toca sumar la suma de las componentes. Entonces teníamos que la fuerza 1 sobre 3 iba en sentido negativo, entonces esa es negativa, ¿no? Porque
va en este sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque es la fuerza que está ejerciendo esta sobre esta. Sí, puede que ambas cargas sean positivas, pero la fuerza va en este sentido, ¿sí? Va contrario, ¿listo? Y la fuerza que ejerce 2 sobre 3, pues va en este sentido, ¿listo? Entonces, reemplazando, la forma de ver realmente las fuerzas es a partir de eso, ¿listo? Entonces, por suma de fuerzas, entonces, lo último es que sumar fuerzas, ¿listo? Entonces, numeral 4, entonces, sumar fuerzas en X, más fuerzas en X, ¿listo? Entonces tenemos que la fuerza total sobre 3, ¿sí? Aquí ya podemos hablar técnicamente de un vector. Entonces va a ser igual a ¿quién? Pues va a ser igual a lo que nos dio, que es 1.12 por 10 a la que, a la menos 4 newtons, pero esto es negativo, por lo que lleva en sentido contrario esa fuerza, más en el sentido negativo de las X, ¿listo? Y aquí nos va a quedar 8.4 por 10 a la menos 5 newtons, ¿listo? Entonces, si sumamos estas dos fuerzas, eso nos va a dar, entonces la fuerza resultante sobre 3, podemos ponerle aquí ya sobre 3, eso nos va a dar, ¿qué? Nos va a dar 2.8, ¿sí? Por 10 a la menos 4 newtons, ¿listo? Entonces, perdón, 10 a la menos 5 newtons, 10 a la menos 5 newtons, ¿listo? Entonces, esa es la fuerza que se ejerce sobre la partícula número 3, ¿listo? Entonces, ese es el primer ejemplo, la solución del primer ejemplo.